Tengo que hablarles de algo que ya el Señor nos ha introducido en los días anteriores y creo que los siervos del Señor que nos trajeron la palabra en esta semana nos han estado guiando un pasito más, pero como sucede con las verdades espirituales, a diferencia de los temas, cuando uno habla de un tema, los temas tienen inicio, tienen final, tienen desarrollo, tienen diferentes puntos, pero cuando uno se mete en una verdad espiritual es como el océano. No tiene límites, no le encontrás el límite, no te alcanza el tiempo para descubrir. Y cuanto más te metes, más de la revelación del Señor viene a nuestras vidas. Pero quiero animarte porque hay algo muy particular, muy personal que debe ocurrir entre vos y el Espíritu Santo. He estado comprendiendo esto, lo he estado explicando, pero hoy quiero ir un poquito más en este concepto. Los predicadores tenemos la misión de entregar la palabra, de entregar el mensaje, un mensaje que a veces por semana está dentro de nosotros y nuestra responsabilidad es entregar el mensaje. Pero la revelación de esa verdad que predicamos es facultad exclusiva del Espíritu Santo. Por lo tanto, si bien tus oídos van a estar abiertos a lo que los predicadores predicamos, tu espíritu tiene que estar abierto a la obra del Espíritu Santo. Porque lo que transforma la vida de las personas no es el mensaje del pastor, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, estos días he estado viviendo aquella experiencia que les conté, meditando y trabajando sobre contenidos que queremos grabar, que queremos exponer, que queremos enviar a las redes sociales, que quiero plasmarlo en un libro. Me hice la pregunta si era necesario hacerlo. Cuando algo me entusiasma, quiero entender si estoy haciendo lo que Dios me está guiando o lo que a mí me entusiasma. Y me pregunté si era necesario y creo que sí, es muy necesario porque ¿cuántos se han dado cuenta que Dios está trabajando con nosotros respecto a su palabra? ¿Se ha dado cuenta que no son mensajes superficiales, de relleno, 4 aleluya, 2 gloria a Dios y hablar de alguna de las cosas triviales de lo que pasa sobre la tierra? ¿Se dio cuenta que no? ¿Se dio cuenta que hablamos de Cristo? Que hablamos del Espíritu Santo, que nos fundamentamos en su palabra. Y con los siervos del Señor, con los pastores, estamos cada vez más conscientes que Dios nos ha encomendado una misión muy, pero muy importante respecto a la exposición del mensaje. Entonces, eso queremos hacer que sea aprovechado mucho más que lo que nosotros aprovechamos aquí en el templo, que eso llegue a distintos lugares. Es más, ayer estaba reunido con un pastor que me dice, uno de tus pastores me envía el mensaje al día siguiente que lo predicaste. Y él se alimenta de lo que usted está escuchando aquí cada día. Entonces sentimos que tenemos una responsabilidad. Dios nos guía en la palabra para alimentar a mucha gente. Así que por eso quería llevarlo a la página impresa, escribirlo, luego en el futuro prepararlo como audiolibro que se puede oír. Entonces, la siguiente pregunta que me hice, ¿era necesario? Sí, comprendía que era muy necesario. La siguiente pregunta me surgió ahí adentro, si no era una especie de atrevimiento. Porque querer explicar las cosas divinas, querer explicar la palabra del Señor, querer explicar a Cristo, querer explicar al Espíritu Santo, sentía como que me estaba metiendo demasiado como persona, como ser humano. Y fueron algunos días que estuve meditando sobre eso hasta que el Espíritu Santo me hizo comprender esto que te estoy transmitiendo aquí. Los ministros tenemos la responsabilidad de exponer el mensaje, pero la facultad de revelarlo adentro tuyo es del Espíritu Santo. Es facultad exclusiva del Espíritu Santo. Por más que el predicador salte, zapatee, grite, enfatice, lo ilustre, vas a escuchar un mensaje. Pero cuando tu corazón está abierto y el Espíritu Santo reveló adentro tuyo la palabra que estás escuchando, cambias todas las cosas. Se producen cambios poderosos. Y eso es lo que transforma las vidas. Las vidas no son transformadas por la vehemencia de los predicadores, sino por la obra del Espíritu Santo. Y eso es tan claro, que sentado en el mismo lugar, una persona está esperando que termine la reunión porque el predicador se entusiasmó y no termina nunca, y el otro no quiere que termine, porque lo que está escuchando lo está captando con su espíritu, está entendiendo lo que Dios le está hablando.
Y uno está apurado por irse y el otro no quiere que termine porque su espíritu está siendo alimentado. Bueno, cuando sucede eso, estás entrando en un área de revelación. Los predicadores caminamos a nivel suelo, pero el Espíritu Santo actúa a nivel cielo. Lo que nosotros predicamos es explicar lo que descendió del cielo, pero el Espíritu Santo te va a explicar lo que hay en el cielo. Y es una experiencia muy particular, muy particular. Así que lo que nos toca a nosotros es motivar, enseñar, explicar, pero la revelación, lo que cambia la vida de las personas, la revelación es obra del Espíritu Santo. Y me lo hizo entender clarito, así que entendí cuál es mi trabajo y no me tengo que entremeter en lo que es trabajo del Espíritu Santo. Así que quiero pedirte que estés abierto al Espíritu de Dios. ¿Te animás a decirle, Espíritu de Dios, en esta mañana, habla a mi corazón, habla a mi mente, habla a mi espíritu? Que todo mi ser pueda estar receptivo a lo que me querés enseñar, Señor, a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, guíanos ahora al compartir la palabra, Señor, para ser edificados en la fe y transformados por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Semanas atrás, el pastor Matías nos introdujo en un tema que más que un tema es una de esas verdades tan grandes, más grandes que el océano. Anoche estaba predicando en otro lugar y estaba enfatizando mucho este concepto que usted me lo ha escuchado varias veces. Lo infinito, como se lo reconoce al mar, al espacio, al cosmos, a todo, se lo reconoce como infinito. Lo infinito todavía es pequeño en comparación a lo divino. ¿Se entiende? Y lo que usted está recibiendo del Espíritu Santo es más allá de lo infinito. Usted está recibiendo del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo habla dentro tuyo es revelación de lo divino. Porque vas a descubrir cuando lees la Biblia que lo infinito tiene fecha de caducidad. Lo que Jesús dijo no fue una simple expresión, el cielo y la tierra pasará y mi palabra no pasará. No fue una simple expresión. Lo que vos estás recibiendo es palabra de Dios que desciende del cielo, viene de fuente divina, esa no pasará nunca. Todo lo que ves con tus ojos, el universo, el cosmos, la creación, las estrellas, el mar, pero cuando lees la Biblia dice que el mar no será más. El sol desaparecerá. El cielo mismo con todas sus estrellas va a ser enrollado como un enrollo un papel cuando lo tira. Tiene fecha de caducidad. Lo infinito, pero no lo divino. Y Cristo vino de lo divino. Bienaventurado el que va sintonizando su espíritu, su corazón ahora para recibir esta palabra, porque el pastor Matías nos estuvo guiando a uno de los pasajes, no esos pasajes más fáciles de interpretar y de predicar, acerca de la justicia divina. Y siento que tenemos que seguir trabajando fuerte con esta palabra, con la justicia divina. Cuando llegué, estaba preguntándole a algunos hermanos si quiero hacer una pregunta general y quiero que seas espontáneo en levantar la mano. ¿Cuántos quieren ser ajusticiados por la justicia divina? Gloria a Dios. Otros están tratando de entender qué estoy diciendo. Pare, pastor, ¿de qué está hablando? ¿No es cierto que impacta un poquito fuerte eso? Dios te ajusticia con la justicia divina. Es que nosotros tenemos conceptos de la justicia que si tuvieras que ilustrarlo con un ademán, alguien va a ser ajusticiado. ¿Cuál sería el ademán que harías para decir que alguien va a ser ajusticiado? Vas a ser ajusticiado, tu mente imagina. Pero cuando hablamos de ser ajusticiado por la justicia divina, ¿qué ademán harías? Mis cadenas fueron rotas, estoy libre en Cristo Jesús, mis pecados fueron clavados en el madero. ¡Gloria! Mira cómo cambia. ¿Y por qué es necesario hablar de esta verdad? Porque no tengo una estadística, pero me arriesgo a decir que la mayoría de los creyentes en todos lados tiene confundido esta verdad.
Tiene confundido este aspecto. Y por esto le cuesta comprender que el justo, que ha sido ajusticiado, que está en una posición de justicia, el justo vive por la fe. Romanos capítulo 5 comienza así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de la obra del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué ademán usarías para ilustrar sobre la justicia divina? Vos vas a ser ajusticiado por la justicia divina. ¡Oh! Tus cadenas son rotas en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué hablar de la justicia divina? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que la tenemos bastante confundida. Y vamos a tratar de meternos en la palabra. Justamente esta mañana estaba buscando yo un texto y me ayudó la hermana Jenny, que lo voy a leer. Con este texto voy a estar terminando el mensaje, pero creo que nos abre el entendimiento para comenzar con el mensaje. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya cambió el ademán, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia no estamos hablando de... Si hay alguien que con el diablo, si hay algo que es al pecado, a los demonios, pero la justicia divina es libertad en Cristo. Entonces, por eso las cadenas de los vicios, de las ataduras, de los pecados, lo que cautivaba a una persona, se rompen esas cadenas, porque la justicia de Dios es la que paga el precio por el perdón y por su restauración. Tengo muchos testimonios en mi memoria. Uno es bien cerquito, un hermano aquí en San Jerónimo, charlábamos el otro día con él, y él nos contó, era un prisionero del alcohol. Él no podía vivir sin emborracharse. Pero el día que aceptó a Cristo y entendió que Dios le perdonaba sus pecados, su vida cambió, y con una sonrisa tremenda nos decía: hermanos, nunca más volví a la bebida. Es que esa cadena que lo tenía atado se rompió. Esto es lo que sucede en la justicia divina. Tus pecados fueron clavados en el Calvario. Tus pecados fueron cargados sobre Cristo. Entonces la justicia divina es una justicia que perdona, que restaura, que redime, que transforma. Y la razón de por qué hablar de la justicia divina, por qué hablar de ella, porque se nos tiene que hacer claro, Y vamos a encontrar alguna razón bíblica, aparte de las razones humanas que tenemos para estar confundidos. Nuestro hermano Matías nos estaba predicando pasaje que está en el libro de San Juan, al que tenemos que volver una y otra vez, capítulo 16, porque esto es obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el domingo pasado que estábamos con capítulo 16 de San Juan? Versículo 8, cuando Jesús dice: y cuando Él venga, ¿cuántos recuerdan que decíamos cuando una mamá retaba al hijo, le decía: cuando venga tu padre? Cuando venga tu padre, ¿verdad? Y algunos padres dicen: que no se entere tu madre. ¿Has escuchado eso alguna vez? Y Jesús dice acerca del Espíritu Santo que vendría, dice: y cuando Él venga, mirá lo que va a hacer el Espíritu Santo, y qué glorioso es que ya lo estés experimentando. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Las tres palabras son fuertes, ¿eh? En el léxico humano y en el ámbito humano, las tres palabras: pecado, justicia y juicio. Y el Señor lo aclara: de pecado por cuanto no creen en mí. El peor de los pecados es la incredulidad contra el Señor. La incredulidad contra Dios es el peor de los pecados. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de pronto a nuestra mente le cuesta entender por qué Jesús
nos da esa seguridad, esa garantía, diciendo, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos saben lo que Jesús está haciendo al lado del Padre? Lo que Él hizo cuando subió al cielo, habiendo derramado su sangre en la cruz, lo que Él hizo, Él presentó delante del Padre el precio para cada persona que vive sobre la tierra, para salvarlo. Por eso los pecados de la humanidad fueron cargados sobre Jesús. Y ahí está al lado del Padre con el precio pagado. Y es más, ¿sabés qué está haciendo al lado del Padre todos los días? ¿Cuántos ya descubrieron lo que enseña la Biblia respecto a lo que Jesús hace? El que se sentó a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Así que no está al lado de Dios acusándote, está al lado de Dios intercediendo. Por eso es que hay momentos que te parece que estás ante una tentación que no vas a poder salir y vino el socorro y saliste. Y si ningún intercesor de los hermanos de oración de la iglesia no se enteraron, ¿cómo es? Es que hay un intercesor que no deja nunca de interceder. Ahí está al lado del Padre, intercediendo por nuestro socorro. Ahí está al lado del Padre. Si pudieras imaginarlo solamente, hablándole de ti, de la pasión que tenés por Él, porque si hay algo que Dios sabe es cuando alguien lo ama. Dios sabe cuando hay un corazón encendido para con Él. Y ahí está Jesús gozándose con el Padre. Porque ese fue el gozo puesto delante de Él para sufrir la cruz y menospreciar el oprobio, como lo leemos en el libro de Hebreos. Él sabía que le íbamos a costar. Él sabía. Por eso nació en Belén, pero con destino de cruz. Iba a la cruz, Él sabía cómo eran las cosas, pero también sabía qué importante era para Dios el Padre salvar a los que Él había creado a su imagen y semejanza. Así que Jesús no miró cuánto costaba, miró cuánto valía. Amén. Del Señor aprendemos todo, de Cristo aprendemos todo, ¿verdad? Y dice, de justicia, por cuanto yo voy al Padre, que Jesús esté al lado del Padre. Me estoy metiendo en otras predicaciones, pero déjeme desbordar un poco. Recuerda cuando Jesús dice, los que creen en mí, las mismas obras que yo hago, ellos van a hacer. Porque yo, ¿recuerda eso? Nos envió el Espíritu Santo, el mismo poder que operó en la vida de Cristo, y el disparador de que llegaba el momento de que la iglesia, que los creyentes iban a hacer las mismas obras de Jesús, es que Él volvía a estar al lado del Padre. ¿Dónde está Jesús? No esté esperando que sea crucificado de vuelta, porque no se va a dejar crucificar nunca más. Él pagó el precio y se sentó al lado del Padre y le entregó a la iglesia las llaves que se las arrebató al diablo. Por esto los creyentes están empoderados. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? A veces no entendemos que estamos empoderados con toda la autoridad y con todo el respaldo del cielo, porque tenemos confundido el concepto de justicia. El que ha sido ajusticiado y condenado, y bien lo dice el Señor, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si hay un condenado es el diablo, y no tiene opciones. Hay alguien a quien Jesús lo condenó, y ese es el diablo. Por esto el pastor Matías les recordaba palabras del hermano Cash Luna. Cuando el diablo viene a afligirte con tu pasado, vos recordale su futuro. Y decirle, a mí me esperan las moradas eternas porque Cristo me ha redimido, pero a vos te espera el infierno porque Cristo te ha condenado. Al diablo decirle eso. El príncipe de este mundo ha sido ya. Así que cuando se trata del diablo, hágalo tranquilo. Jesús le dictó sentencia al diablo, hacelo así. Vamos, vamos. Cuando el diablo te aflige y te tienta a decirle vos, a ver, más allá de que tenga un toque de humor, pero aquí hay una verdad poderosa, bienaventurado el creyente que se sintoniza en esta verdad. Decirle al diablo, vos estás condenado, pero yo estoy redimido. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿No es una estrategia del diablo querer cambiar los papeles? Hacerte sentir que el que estás condenado sos vos.
hacerte sentir que Dios te está buscando para castigarte. Decía una de mis abuelas, era muy justiciera, y cuando alguno se golpeaba, iba a caballo, se llevaba por delante una rama, se golpeaba, ella le decía, Dios castiga sin palo y sin piedra. Es decir, pum, te mataste como perdís contra el alambrado. Se martillaba un dedo, ping, por algo será. Por favor, no diga nunca más eso si usted lo decía. Pero cuando comprendemos la justicia divina, vas a comprender que Él es el que te socorre. ¿Qué cosa la justicia divina? Un día tenemos que hablar de esto porque pasa a ser la justicia más injusta. Que Dios perdone a la gente que perdonó, por favor. Pero justamente esa persona perdonada deja de tener destino de infierno, tiene destino de cielo, pero porque ha entendido la redención, el perdón de sus pecados, tiene una vida consagrada al Señor. Muchas de las personas, no es el caso de todos, no es el caso mío, pero muchas de las personas que apasionadamente sirven a Dios con todas sus fuerzas han sido sacados de yugos de esclavitud. Han sido sacados de la prisión espiritual, muchos de ellos atados por demonios, y cuando el Señor los ha libertado, ellos han consagrado su vida para servir al Señor y son imparables. Y muchos de ellos sacados de vicios y de delitos y de cosas que te aterra conocer su pasado. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Vas comprendiendo lo que es la justicia divina? Entonces, si vuelvo a preguntarte, ¿querés ser ajusticiado por la justicia divina? ¡Oh, sí! Él me ama, me perdona, dio su vida, dio su sangre para salvarme. Esta es la justicia divina. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos hace más claro cuando Jesús dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia? Y todo lo demás es añadido. Porque cuando leemos ese pasaje, capítulo 6 de Mateo, versículos 24 en adelante, encontramos que si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? Cuida de un pájaro, ¿cómo no va a cuidar de los pajarones? Y Jesús dice, ¿por qué te afligís? ¿Qué vas a comer? El que te dio la vida, te dio más que el alimento, te dio la vida. Te dio el aire para respirar. ¿Y qué voy a vestir? El que te dio el cuerpo, ¿no sabe qué necesitas? Y Jesús dice, no se aflijan por todo eso, porque vuestro Padre Celestial que alimenta a las aves sabe cuidar de vosotros. Eso es la justicia divina. Eso es. ¡Gloria! Ahora, para quienes toman apuntes o conocen el pasaje, pero ¿por qué no? Vamos a él y lo leemos. Hebreos capítulo 12, aquí está algo que debe ser aclarado. Si usted tiene una mente hebraica, usted va a estar parado en el punto equivocado de la justicia. ¿A qué me refiero? Voy a decir algo que por favor grábelo en su corazón, en su espíritu. Una cosa es antes del Calvario y otra cosa es después del Calvario. Antes de que el Cordero de Dios, ¿qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Antes del Calvario, cuando el pecado estaba gobernando sin escapatoria, sin salida, a que después cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo ofreciendo su vida en la cruz del Calvario, entonces diga conmigo, antes y después. Usted no está en la justicia de antes, usted está en la justicia de ahora. ¿Cuál? Después del Calvario.
Aunque esto había sido profetizado, enseñado, predicado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y 7 siglos antes, Isaías, por el Espíritu de Dios, estaba describiendo la obra de Cristo. Y él vino y la cumplió tal cual estaba previsto por el Padre. Hebreos capítulo 12, que está llamando la atención, exhortando a los creyentes, no se meta en pecado, hermano, salga del pecado, usted ha sido libre, no tiene por qué venderse al pecado. Y respecto a la justicia de Dios, capítulo 12, versículo 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que oyeron rogaban que no se les hablase más. Dios estaba hablando con voz audible y ellos no querían que Dios les hable. Cuando alguien cierra sus oídos a la voz de Dios, se está ganando su propio dolor. Dios les estaba hablando y ellos le dijeron a Moisés, no queremos oír, oílo vos y después vos decís, nosotros no queremos oír a Dios. Un pueblo que estaba comiendo del maná que Dios le mandaba todos los días, que estaba bebiendo el agua de la roca que Dios les dio, que estaban siendo iluminados de noche por una columna de fuego, que eran protegidos todos los días por una nube que los guardaba del sol, con semejantes milagros y cómo habían salido de Egipto, se negaron a oír la voz de Dios. Entonces en el monte Sinaí Dios se manifestó enojado. Y cuando usted lee la Biblia va a descubrir que Dios estaba enojado con esa generación. Es más, ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Y entonces le dice a los creyentes, ustedes no han entrado, no están ahí ante el monte Sinaí. Porque cuando Dios hablaba no le quisieron oír, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Versículo 21, y era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Una pequeña manifestación de la justicia de Dios hizo que el monte Sinaí ardiera en fuego. Y no era el fuego del gozo del Espíritu, no, era fuego de castigo. Esa era la justicia, ¿verdad? Hizo falta, porque 400 años orando las generaciones anteriores, aguardando la salida de Egipto, Dios los saca de Egipto con milagros y milagros y plagas contra el pueblo que los tuvo cautivo. Les abre el mar. Y eso no es ilustrativo, eso no es simbólico. Dios sopló y las aguas del Mar Rojo se abrieron y ellos pasaron testarudos. ¿Qué diríamos de esa gente que viendo semejantes milagros no quiere oír cuando Dios habla? ¿Qué diríamos? Entonces tiene razón Dios. Claro, siempre tiene razón, pero esa vez era demasiado evidente los pecados de ese pueblo. Menospreciaban el maná y este pan tan liviano. Y estaban siempre contrariando. Entonces el escritor del libro de Hebreos dice, hermano, ustedes no se acercaron a ese lugar de juicio. Ustedes no se acercaron a ese lugar de castigo. Ustedes se acercaron, ¿dónde? Al monte de Sión. Versículo 22. Sino que nos habéis acercado al monte de Sión. Y mirad el ámbito espiritual que describe. A la ciudad del Dios vivo. A Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre esparcida que habla mejor que la de Abel. ¿Qué ámbito espiritual? Jerusalén la celestial. La compañía de muchos millares de ángeles. Al espíritu de los redimidos. ¿Qué ámbito espiritual? Se lo voy a leer de nuevo. Mire, es impresionante lo que dice acá. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Sabe qué pasó en el monte de Sión? Ahí fue donde se plantó la cruz, el Calvario, donde Jesús derramó su sangre. ¿Sabe qué va a pasar en el monte de Sión? Cuando Cristo vuelva para reinar, cuando viene a buscar a su iglesia, Él no va a tocar la tierra. Va a llevarse su iglesia. Usted va a volar como no se imagina.
Vamos a las nubes con el Señor. Pero cuando Él regrese para gobernar sobre la tierra, ¿sabe dónde se van a apoyar sus pies? ¿En qué punto geográfico del mundo? En el monte de Sión, donde Él derramó su sangre. Donde estuvo plantada la cruz, ahí pisarán los pies del Señor. Y la Biblia dice que el monte va a partirse en dos y van a ser un río. Pero quedémonos aquí. ¿A dónde te acercaste? Al monte de Sión, donde la sangre de Jesús fue derramada por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decirlo más personal, el Cordero de Dios que quitó el pecado de mi vida. Quiero escucharte. El Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida. El que te ama, el que te perdonó, el que te restauró, el que nos compró para nuestro Dios, el Padre de todo, tribu, nación y lengua, redimidos por la obra de Cristo. Esto es la justicia divina, hermano. Esto es. Entonces, todavía no puedo meterme al mensaje, estoy tratando de entrar. Os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Por eso, con mucho respeto con todos nuestros hermanos, tienen su nombre, su ciudadanía en los cielos. Usted sabe que cuando toca un ciudadano de otro lugar, se le viene encima quienes defienden a ese ciudadano. Los que tienen ciudadanía celestial, ¿quién creen que los defiende? Allí está el Rey de Reyes sentado al lado del Padre intercediendo por ti. Él es el que sale en tu defensa. Amén. Abogado tenemos del cielo. Esa es una de las verdades que tenemos que hablar. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Jesús, el juez de todos. Ya no te tiene que asustar nunca más esta frase. Dios, el juez de todos. Es el que ejecuta la justicia divina. ¿Sabes cómo falla la justicia divina? Por eso, todos los que estamos acá somos pecadores salvados. Porque el fallo divino fue perdonarnos. Si no, estaríamos todavía envueltos en la condenación. Pero estamos perdonados. Por esto el anuncio del Evangelio, para que la gente sea perdonada. El juez de todos. Bien lo decía el pastor Matías. Él es difícil de engañar. Lo sabe todo. Lo sabe lo que le confesaste y lo que todavía no confesaste, Él lo sabe. Y te está esperando que te saques el miedo y le confieses al Señor. Porque eso no es que Dios te va a condenar, te va a hacer libre del todo. Hay personas que no son libres de algunos vicios porque se justifican. Yo lo heredé de mi abuelo, de que mi pasado era así, asá. Yo soy un perverso inmoral porque así fue toda mi familia. Pero cuando confesas al Señor tu pecado, la sangre de Cristo te limpia y rompe ese yugo. Y Dios te está esperando que lo confieses para libertarte. No es un juez que va a fallar en contra, es un juez que va a fallar a favor. ¿Se entiende? Él es el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí viene algo que me conmueve poderosamente. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y esa sangre que fue derramada, esa sangre que habla mejor que la de Abel. Quiero que comprendas esto. Cuando Caín lo mata a Abel, Dios sale en busca de Caín para justiciarlo. Y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, no sé. ¿Se parece a alguien? No sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No sé, andará por ahí. Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Acaso yo lo tengo que cuidar? Y recuerda lo que Dios dice. Yo oí desde la tierra la sangre de tu hermano que clama a mí. Si la sangre de Abel pudo ser oída en el cielo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? La sangre de este hombre que era la segunda generación desde la creación, pudo ser oída en el cielo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Dios mismo entregando su vida. Así que si la sangre de Abel fue un mensaje que llegó al cielo, te imaginas la sangre de Cristo es un clamor que llega al cielo en intercesión. Y esta es la diferencia. ¿Qué pidió la sangre de Abel? ¿Qué pidió?
Venganza. ¿Qué pidió? Juicio. ¿Qué pidió? Condenación. ¿No habría sido justo que Dios lo agarre a Caín y le diga, así como vos mataste a tu hermano, ahora... y terminara la vida de Caín? ¿Quién fue el primer perdonado? Desde Adán en adelante no hubo personas sobre la tierra que no necesitáramos el perdón de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Cuando vos comprendés cómo Dios te ama, vas a descubrir que tu corazón lo empieza a amar. Y cuando amás a Dios, cuántas cosas cambian. Él me ama, me perdona. ¿Cuántos coros expresan esas verdades? Ahora, ¿comprendés la diferencia entre la justicia del monte Sinaí y la justicia del monte de Sión? En la justicia del monte Sinaí era con un Dios que estaba enojado con ese pueblo que vivió ofendiéndolo por incredulidad, porque estaban obstinados en el pecado, porque estaban en la soberbia. Por eso cuando alguien quiere poner como ejemplo al pueblo hebreo en el desierto, me pone verde. El pueblo de Israel en el desierto nunca es ejemplo para la iglesia. Este silencio lo dice todo. Es posible que te encuentres con alguien por ahí, ¿qué locura se le ocurrió a tu pastor? Decirle, no, no es locura, es la verdad. Ahora, el Dios que tuvo misericordia con ese pueblo, ese es mi Dios. Pero ese pueblo fue rebelde, fue incrédulo, con todos los milagros, con todas las muestras de bondad. Dios dándoles el pan, Dios dándoles el agua, Dios cubriéndolos con una nube, Dios cuidándolos de noche con el fuego, Dios mostrándose, y ellos estaban cerrados, y ni hablar de todos los pecados que cometieron en el desierto. Gente que había visto tantos milagros, por favor, nunca tome el ejemplo de esa gente. Nunca. Pero sí mire ese Dios de amor y de misericordia, que los tendría que haber borrado de la tierra. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque así es nuestro Dios. Tiene misericordia y perdona. Entonces, tenemos así como muy grabado el concepto de la justicia del monte Sinaí. Pero aquí en la palabra de Dios en el libro de Hebreos nos habla muy, pero muy directo sobre el monte de Sión, donde Jesús derramó su sangre por nosotros. Entonces, versículo 23, versículos 23 y versículos 24. Versículo 24 dice, ¿te acercaste a quién? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Claro, si querés vivir en el antiguo pacto, es otra cosa, problema tuyo. Pero los creyentes vivimos en el nuevo pacto. El nuevo pacto es el... Mire, si Dios le cumplió a Abraham el pacto que hizo con él, Dios le cumplió a Moisés el pacto que hizo con él, Dios le cumplió a Noé el pacto que hizo con él, Dios le cumplió a David el pacto que hizo con él, ¿cómo no va a cumplir el pacto que hizo con su hijo en los cielos? Y vos no estás ni en el pacto de Abraham, ni de David, ni de nadie, vos estás en el pacto del Padre con el Hijo. Un día alguien enojado cuando yo estaba explicando esto, me dice, no, yo estoy en el pacto de Abraham. Y yo digo, bueno, anda a circuncidarte entonces. Porque los que estamos en el pacto, en el nuevo pacto con Cristo, nos bautizamos. Por eso nuestra iglesia no practica la circuncisión. Estén tranquilos, muchachos. Por eso el bautismo. Y el bautismo, que no era práctica anterior, se instauró en la gracia. En el nuevo pacto, fue la señal del nuevo pacto. Muertos al pecado, vivimos con el Señor para gloria de su nombre. Esto es lo que ilustra el bautismo. Así que el que no está bautizado lo esperamos prontito. Y el que está bautizado, recuerde, usted ya tiene la señal del pacto. Nadie le meta en la cabeza ninguna otra cosa. No, porque yo vi en internet un videíto. No. Si estás en Cristo, nueva criatura sos, tus pecados te han sido perdonados. Si no estás bautizado, bautízate en testimonio público y vive una vida de santidad, de consagración. Amén. ¿Por qué hablar de la justicia divina, hermano? Voy a darle 7 razones esta mañana. Trataré de no predicarlas, solo mencionarlas. 7 razones. Bienaventurado el que está ahora escribiendo o grabando. Porque cuando tenemos confundido la justicia divina, vamos a vivir una vida espiritual muy pobre. Vamos a vivir prisionero de los miedos. Nos va a asustar cualquier desafío.
Haga la prueba con cualquier creyente. Dígale, ¿te gustaría ser ajusticiado por la justicia de Dios? ¿Por la justicia divina? Vas a ver que sus ojos se ponen redondos y grandes. Al menos que haya escuchado lo que estamos aprendiendo, o al menos que haya aprendido lo que dice la Biblia. Y qué bueno si te dice, ya fui ajusticiado, mis pecados me han sido perdonados. Tengo el Espíritu Santo, he abandonado mi vida de condenación, vivo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces estate tranquilo, ese ya pasó por la justicia divina. Pero el que vive prisionero del pecado no ha sido libertado. Y la justicia divina es la que liberta, es la que perdona, es la que redime, la que salva. Así que bueno, ¿por qué hablar? La primera razón es para que no te asustes ni te espantes. ¿Cuántos mensajes la gente habrá escuchado hablando de justicia, pero no hablando de la justicia del monte de Sión, sino de la justicia del monte Sinaí? Es más, haga este ejercicio. A cualquier persona pregúntele, ¿cómo puedo conocer la ley de Dios? Está mal apostar, pero estoy seguro que ganaría la apuesta. La mayoría te van a llevar a los 10 mandamientos. La mayoría te van a llevar al libro de Éxodo. Pero la justicia de Dios es la que Dios le dictó al hombre y la puso en su espíritu y en su corazón. ¿Por qué Caín sabía que estaba mal matar si la ley no estaba? ¿Por qué fue sacado de su lugar de honor Rubén, el hijo mayor de Jacob? Porque él era el primogénito. Si no estaba escrito la ley donde decía no adulterarás, ¿por qué fue sacado Jacob? ¿Sabe por qué? Por adúltero. Por adúltero. Él perdió ese lugar de honor de ser el hijo primogénito y por eso fue Judá el que tuvo la primogenitura. Pero si la ley no estaba la ley de Moisés, pero la ley de Dios estuvo siempre. ¿Se entiende? La ley de Dios estuvo siempre. El no matarás, el no adulterarás, el no dirás falso testimonio, el honrar a Dios, estuvo siempre. Ahora, estos eran tan tercos en el desierto que Dios se lo tuvo que escribir en la piedra. ¿Por qué razón? La piedra fue más blanda que el corazón de ellos. Dios lo quería tener, porque esto es en el nuevo pacto. Pondrá sus leyes en sus corazones y en sus mentes las escribirá. Este es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y entonces está bien, leemos las Sagradas Escrituras en el papel o en el teléfono, lo que fuere, pero la palabra está viva adentro nuestro. Este es el nuevo pacto, su palabra está activa, está viva dentro nuestro. Me estoy entusiasmando demasiado. Simplemente quiero que no te asustes ni te espantes. ¿Querés ser ajusticiado por la justicia divina? ¿Cuántos dicen, ya fui ajusticiado? Y el juez justo, el juez de todos, dictó la sentencia. ¿Qué dictó? El perdón en Cristo Jesús. El que entiende esto, mi hermano, usted tiene que saltar de alegría cada día que recuerde. Por eso la Santa Cena es para recordar que Cristo se entregó por nosotros y el juez justo y el juez eterno dictó el perdón de tus pecados por la gracia de Cristo. Está chiquito, gloria a Dios. Es que todavía estás asustado. Todavía estás asustado. Por algo el Espíritu Santo me llevó a esta palabra porque tenemos una congregación que está asustada. Si hoy viniera aquí, por eso tratamos de tener mucho cuidado con las visitas que vienen a predicar, y te dice, porque usted tiene cosas escondidas. Usted es un creyente que ora poco. Usted tiene falsedad en su corazón. ¿Agachás la cabeza cada vez más? Y algunos dicen, qué palabra, cómo me habló el Señor. No estoy haciendo burla de esos ministerios, estoy diciendo que los creyentes no entienden dónde están parados. Y muchos predicadores tampoco entienden dónde están parados los creyentes. Para muchos la felicidad es hacer sentir condenados a los que Cristo ya redimió. Pero la palabra de Dios viene para que te sientas redimido y por esto tu consagración y tu servicio a Dios.
Entonces, bueno, ¿por qué hablar de la justicia divina? Para que no te asustes, para que no te espantes, que Dios es justo y es fuego consumidor, sí, ninguna duda. Pero antes de consumir con fuego, Él va a limpiarte con la sangre de Cristo si le aceptaste al Señor. ¿Se entiende? Otra razón es para que no hagas lo mismo que el pueblo de Israel. Por favor, no hagas lo mismo. No hagas lo mismo. Tercos, con todos los milagros, con todas las manifestaciones del poder de Dios, con todos los juicios que Dios hizo caer sobre Egipto para que los dejen salir, con todos los milagros que acontecieron como abrir el mar, tantas manifestaciones del poder de Dios, por favor no hagas lo mismo que el pueblo de Israel. Amén. Pastor, usted es un antisemita. No, de ninguna manera. Yo amo a los judíos. Cuando trato con alguien que se identifica o por su apellido, me doy cuenta, yo les hablo del honor que tienen, la honra que Dios les dio. Y cuando tengo la oportunidad le digo, ¿cuántos se van a avivar de la honra que Dios les dio? Aún ahora. Todavía no aceptaron a Cristo como su Salvador y Dios sigue protegiéndolos. Dios sigue amándolos. Dios sigue prosperándolos. Dios sigue dándoles sabiduría, creatividad, ingenio. Averigüe los principales inventos. ¿De dónde salieron los hombres más ingeniosos, las personas más ingeniosas? Salieron de esa nación. Eso es manifestación de la gracia de Dios sobre ellos. Yo estoy esperando que acepten a Cristo de una vez. Ahora le aseguro que va a ser el día que esa nación acepte a Cristo. Mire, cuando hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. El día que se arrepienta esa nación y acepte a Cristo, va a ser una conmoción universal, el universo entero. No sé si la tierra va a girar más rápido o qué. Si las aguas del mar van a danzar, no sé todas las cosas que podrán, pero el día que esa nación a quien Dios amó, protegió, guardó, bendijo y le cumple su pacto de fidelidad, entregue su vida a Cristo. Mientras tanto, usted por favor no siga sus huellas. Usted siga a Cristo. Amén. Entonces esta es la razón de por qué hablar de la justicia divina, para que no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Y bien lo dice Pablo, Corintios 10, estas cosas se escribieron para los que han alcanzado los fines de los siglos, para que no hagamos lo mismo de un pueblo que adulteró, que mintió, que todos los pecados con los que ofendieron a Dios, para que no haga lo mismo. Yo he visto que todas las personas que elogian a personajes de la historia y que elogian al pueblo de Israel cometen los mismos pecados. Pero veo que los que miran a Cristo como modelo para su vida es transformada. ¿Sabe qué le quiero decir? Ponga su foco de atención en Jesús. Amén. Todos los demás han sido una gran nube de testigos, pero hay un solo modelo de quien aprender, de Jesús. Y esto es lo que usted viene escuchando hace tiempo. Otra razón, la número 3, es para que entiendas lo que Cristo logró en la cruz. Ese grito de Jesús, consumado es, no fue una simple expresión. ¿Sabés qué estaba diciendo? El sacrificio que quita el pecado del mundo por el cual todo creyente es perdonado, está listo. Por eso de allí en más, el día, el instante cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, poco se predica y no sé cuántos creyentes leen lo que sucedió en esas horas cuando Cristo fue entregado por nosotros. No esperes Semana Santa para leerlo. La tierra tembló, las peñas se partieron, los que murieron en esperanza resucitaron. ¿Cuántas cosas acontecieron en ese instante? Se entiende que hubo una gran conmoción en la tierra en el momento que Jesús se entregó por nosotros. Por favor, centre la atención de su corazón, de su espíritu en la obra que Cristo hizo en el Calvario. Y esta es la razón por qué hablar de la justicia, porque la justicia divina cargó sobre Jesús los pecados de la humanidad. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, sus pecados son puestos en el madero.
Justicia divina que perdona, que restaura. La cuarta razón es para que te alegres, por favor, por la salvación que tenés. Amén, hermano. Cristo te perdonó. Ah, ¿qué? Tenés vida nueva en Jesús. Ah, ¿no te enteraste todavía? Miren, ¿cuántos minutos esperaste para saltar de tu silla cuando terminó el partido Argentina-Francia? No, ya estabas parado arriba de la mesa antes de que termine el partido. Algunos ya corrieron una vuelta a la manzana. Ese día hasta los que dirigían los coros acá tenían una inspiración especial. Claro, motivo para alegrarse humanamente. Oraciones respondidas. ¿Cuánto hemos orado por esos muchachos? Pero lo que logró Jesús fue más que una copa del mundo, mucho más que una copa de oro. Y es bueno que aprendas a tener esto en cuenta. Él logró perdón de nuestros pecados, la vida eterna, para enviarnos su Espíritu. ¡Qué glorioso! Es para que te alegres, por favor, y hables de esa salvación. Claro, por eso no ganamos a nadie. Che, ¿vos sos evangelista? Sí, yo voy a la iglesia. Había un joven hace muchos años atrás, esto data del otro milenio, cuando los jóvenes argentinos hacían el servicio militar. ¿Recuerdan, muchachos? La generación nueva no tiene idea de lo que estoy hablando. Los jóvenes eran enrolados en el ejército, iban ahí supuestamente a recibir instrucción, pero pobrecitos, en los últimos años fue todo un abuso, por eso se abolió en Argentina la práctica del servicio militar. Era un joven de una iglesia en aquel tiempo, muy querido entre los demás jóvenes, fue sorteado, llegó el día de la incorporación y fue, y los hermanos oraban, intercedían, porque decían, ¿cómo este pibe tan consagrado y fiel, cómo va a ser entre esa muchachada que no conoce al Señor? Y a los 3 meses vuelve con esos días de licencia que sabían darle, y entonces los hermanos lo rodearon para fortalecerlo y animarlo, porque antes no había un telefonito que le mandaba mensaje a cada rato. Las cartas tardaban meses en ir y tardaban meses en volverse y el correo no se dormía. Así que cuando vino todos estaban felices. Che, ¿y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron los demás cuando supieron que eran cristianos? ¿Que eras cristiano? Y él dice, no se enteraron que soy cristiano. Digo, los que están alrededor tuyo, ¿están enterados que vos estás feliz con Cristo? Graben ese amén. ¿Están enterados? Mientras uno no esté claramente seguro de su salvación, ¿sabes lo que significaría que le digas a una persona, estoy feliz, que te sacaste el PRODE? No, algo más grande. ¿La lotería? No, algo más grande. Descubrí que Dios me ama. ¿Y quién te dijo eso? Decirle, mi pastor. Vení para escucharlo. Vení para escuchar, vas a descubrir que Dios te ama. Vas a descubrir que Dios te está buscando para aplicar sobre ti la justicia divina. Pregúntale, ¿qué imagina por la justicia divina? Cree que Dios anda con una lista para decirle, vení acá, ya está por esto, está por lo otro, está por lo otro. Es más, muchos creyentes tienen esa idea. Claro, por eso no le hablamos a la gente, no, Dios te está esperando para salvarte. Anímese, por favor. Su grupo de fe no tiene que ser un grupo de entretenimiento, tiene que ser un grupo de fe. ¿Qué siembra un grupo de fe? Siembra fe. El modelo de los grupos de fe es aquellos 4 amigos que tenían a alguien que estaba en una camilla y los llevaron a Jesús y no podían acercarse porque había una multitud y como no podían entrar, se subieron al techo con el otro en la camilla. Hicieron un agujero en el techo y lo bajaron delante de Jesús. Nadie sabe cómo se llamaban. Pero que el enfermo fue sanado, fue sanado. ¿Sabe qué es eso? Eso es un grupo de fe.
Es el modelo del grupo de fe de Casa de Dios. Unos que se ponen de acuerdo y contra viento y marea enfrentan todos los obstáculos para que se produzca el milagro. ¿Quiere ver milagros? Métase en un grupo de fe. Asóciese con otros hermanos. Diga, no, este que está enfermo no puede ser que esté así, Señor. Nosotros vamos a clamar, vamos a orar, vamos a pedir a los intercesores, vamos a traerlo al altar. El milagro tiene que producirse. ¡Oh! Ahora, si no estás convencido que Dios te salvó a vos, no vas a tener ganas de salvar a nadie. Por esto, hablar de la justicia divina es para que te alegres por tu salvación y hables de esa salvación. ¿Amén? ¿Para qué? ¿Para qué hablar? Para que te alegres y hables de esa salvación. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que te alegres y hables de esa salvación. ¿Usted le diría a alguna persona que le haría bien venir a escuchar a los predicadores acá? ¿No tendrías miedo que lo garroteemos? ¿De qué escuchás cuando venís a este lugar? Escuchás que Dios te ama, que Él te perdona, que te redime, que te restaura, que Dios toma tu vida y la llena de talentos y de capacidad. De hecho, están las muestras claras. Los que conocieron a nuestra hermana Fabiana cuando se convirtió van a coincidir conmigo. No la tengo la hermana Elsa por acá, que es vecina, la conoce de chiquitita. Por eso el otro día cuando estábamos pasando el video de los hermanos en Mozambique, yo fui con el teléfono y la filmé a la hermana Elsa, porque vivían ahí a media cuadra. Le digo, Fabiana te va a conocer tan pronto te vea. Pero ¿quién más la conoció? Marta, vos la conociste. Hermana Gladys, la conocieron. Cuando recién se convirtió, díganme, ¿no era una india? Y que ahora esté revolucionando Mozambique, que esté conquistando para Cristo esa localidad, esas aldeas, que esté mostrándoles el Dios de poder cuando los propios ingenieros se quedan pasmados. No sé, los que saben de esto, permítame que lo repita. Ella ora y Dios le indica dónde tiene que hacer el pozo de agua. Y cuando los ingenieros van a estudiar el lugar, le dicen, misionera, ¿por qué en ese lugar? Y ella le responde así de sencillo, porque yo oré y mi Dios me dijo que es ahí. Y el hombre menea la cabeza y dice, usted no tiene idea. Ella pensó que lo iba a criticar. Y lo escucha y dice, es el punto más alto de todo el lugar. Usted de aquí puede enviarle agua a todas las aldeas que están alrededor. Tu hermana, siendo guiada de esa manera. Pero cuando inician el estudio de suelo, primero miraron el campo geográfico y descubrieron que era el punto más alto. Y no sé con qué tipo de aparatos lo hacen, pero vieron en la profundidad 2 ríos subterráneos que se cruzan en el punto donde Dios le marcó. A tu hermana, Dios le está dirigiendo así. Claro, cuando lo lees de Abraham, que hizo el pozo de agua, de Jacob, pero no hay que ir a la historia, aquí nomás, una hermana ganada para Cristo por alguien que le habló del Señor. ¿Me entendés? Compartir tu fe y tu salvación va a llevar a muchos a la vida de Cristo. ¿Quién sabe cuántas Fabianas? ¿Quién sabe? Estuve el otro día con el hermano Teddy y su esposa. Estuvimos juntos compartiendo un rato. Una vida transformada que ha llevado a cientos y cientos de personas en el ministerio carcelario. ¿Cierto? Los hermanos que trabajan en el ministerio carcelario son testigos de eso. Miren, las autoridades de la provincia, para mover un preso de una cárcel a la otra, le piden la opinión a nuestro hermano. Cuando llegó aquí era un pibe como los demás, un muchachito, flaquito, con rulito. Ahora, bueno, no tiene rulo, no es más flaquito, todo eso. Pero esa salvación que alguien le habló de Jesús, le cambió la vida. ¿Me deja que le cuente uno más? La mayoría de ustedes no conocen al pastor Héctor Manso. Monstruo grandote así. Lo trajo un amigo a la iglesia. Nos dijo, estoy muy preocupado por él. Porque Héctor, que en aquel momento tendría 27, 28 años, regresó
regresó a su casa del trabajo, encontró a su esposa y su bebé, su niñita, hermosa, una muñeca, electrocutadas en un ventilador. Le partió la vida y sus amigos tenían terror de que él se suicidara. Así que alguien lo trajo a la iglesia. Héctor en ese quebranto. Y fue la iglesia la que lo rodeó, lo abrazó, lo amó, lo cuidó. Entre las anécdotas cómicas es que un día me lo tuve que llevar a mi casa. La camita que yo tenía cabía yo cuando era soltero. Pero si usted vio las películas de los gigantes que le ponen una silla a los pies de la cama para que apoye la cabeza, exactamente así, el pie, para que apoyara los pies, porque la cama le quedaba corta. Ahí estaba Héctor. Y él se convierte y su vida es transformada. ¿Cuántos lo han conocido? ¿Y sabe quién inició el ministerio carcelario de Casa de Dios? Ese hombre. Ese hombre empezó a ir a Al-Qaidía y llevar a muchas personas a Cristo. Hace años está en el pastorado, consagrado, dedicado. ¿Por qué? Porque alguien le habló de Jesús. ¿Será que no hay nadie alrededor que necesite a Jesús? ¿Será? ¿Por qué hablar de la justicia divina? ¿Para que te alegres? Que en la justicia divina hay perdón, hay salvación, hay cambio de vida. Amén. Otra razón por qué hablar de la justicia divina es para que te consagres a Dios de una vez por todas. Que dejes de tenerle miedo y vivas la honra de servir. Y tengas el gozo, el privilegio de que alguien que está prisionero del pecado, pero lo llevaste a los pies de Cristo y el Señor le perdona y lo salva y lo redime. Y sientas la felicidad de ser esa mamá espiritual o ese papá espiritual que ve nacer al Señor, ve nacer en la vida, en el Señor a otra persona. Fue aquí en la ciudad de Rosario, cuando llegué hacía 3 semanas que había llegado, año 1974, sobre fines ya de la carrera de estudio. Trabajamos en una campaña donde nació la iglesia y estábamos ayudándole al predicador, estudiantes del Instituto Bíblico, imagínense, año 74, viejo, jovencito, pibe, 19, antes de cumplir los 20 años. Y pasó la gente al frente para aceptar a Cristo cuando el hermano predicó y así que fuimos consejeros de los que pasaron adelante y entonces teníamos que guiar a los que habían pasado para que repitan la oración. Y estábamos con otra compañera del seminario, tomamos el nombre de la chica que había pasado adelante y le dijimos, ahora vamos a repetir la oración que el pastor nos va a guiar. Y entonces el hermano hizo esa oración cuando uno se entrega a Cristo y yo no olvidé jamás que cuando terminamos de orar, el rostro de esa chica se encendió, se iluminó. Pasó con el rostro de una persona deprimida, angustiada. Pero ahí en el instante, cuando ella aceptó a Cristo y aceptó que el Señor perdonaba sus pecados, su rostro cambió de una sonrisa que no olvidé nunca más. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cuando servís al Señor vas a vivir esas experiencias gloriosas de ver vidas salvadas, transformadas. Hermano, eso vale más que todo el oro del mundo. Eso lleva gozo a los cielos. Hace que el que está en el trono diga, bien, he pagado el precio por esa salvación y vos lo guiaste a que sea salvo. Por esto hablar de la justicia divina, para que consagres tu vida al Señor, para que sirvas a Dios con todas tus fuerzas. Aunque te cuesten las comodidades. Y yo tengo que admirarlos, hermanos. Y estoy agradecido al Señor por su vida y le digo a la gente, este es el 4º verano que nuestra iglesia pasa por esos veranos de calor impresionante. Y muchos hermanos están fieles. Lamento por los que aflojaron. Pero cuando vos descubrís la salvación que tenés, cobrás fuerzas. Pero quiero terminar la 7ª razón diciéndote, para que ames a Dios y lo adores apasionadamente. Y digas, Señor, tú perdonaste mis pecados. Yo merecía estar colgado en el madero, pero Jesús asumió ese lugar para mí.
Entonces gratitud, entrega y amor. Hermanos, revelar los alcances de la justicia divina a la que la gente le tiene miedo porque está cerrada al Espíritu Santo, y espero que vos no estés cerrado, porque si estás cerrado al Espíritu Santo le vas a tener miedo, pero si estás abierto a lo que el Espíritu Santo nos enseña, vas a tener el gozo de que esa justicia es la que te hizo libre. Él perdonó mis pecados. Esa es obra exclusiva del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo aclara. El pecado de la incredulidad. La justicia, porque yo voy al lado del Padre y voy a interceder por ti. Y de juicio, porque le dictó la sentencia definitiva al diablo. Tu enemigo está condenado. ¿Te gusta esta noticia? Tu enemigo está condenado. Festéjelo, tu enemigo está condenado. Pero a ver cómo festejas esto. Tu vida está redimida. Vos estás salvado. ¡Gloria! ¡Aleluya! Voy a pedirte que te pongas en pie y escuches esto que fue con lo que comenzamos el mensaje. Cuando comprendemos la justicia divina, nos convertimos en instrumentos de justicia, mensajeros de justicia. ¿Está claro? No la justicia que condena, la justicia que redime, la justicia que salva. ¿Habrá escuchado alguna vez usted que alguien estaba en algún tipo de problema con la justicia y estaba tratando a ver si encontraba aquel amigo que tenía un juez, porque ese juez, amigo de mi amigo, podría ayudarme a que me eximan? Bueno, no tenés que buscar el amigo de tu amigo, tenés que buscar al que se entregó en la cruz por ti. Ese es el mensaje del Evangelio. Y el resultado del que el que entiende la justicia divina nunca más presta su cuerpo para servir al pecado, sino que presta su cuerpo para convertirse en siervo de justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Mira cuántas afirmaciones tiene la palabra para que no vivas en la agonía, en la angustia, en la depresión, en la tristeza, sino en el gozo que tu nombre está anotado en los cielos y tu vida le sirve al Señor para rescatar a uno y rescatar a otro y rescatar a otro. Decirle: Señor, te alabo, te adoro, todopoderoso, me entrego en tus manos. Pido, Dios, que tu Espíritu abra mi entendimiento, que tu presencia, Señor, ilumine mi corazón, mi alma, mi vida. Quiero vivir encendido, apasionado para mi Dios, apasionado para mi Rey, agradecido a aquel que perdonó mis pecados, de que me sacó del pozo de la inmundicia, me rescataste de la condenación, pusiste mi nombre en el libro de la vida. De gloria al Señor por esto, hermano, de gloria. Él anotó tu nombre en el libro de la vida. Él está al lado del Padre y está gozándose por tu salvación, y está gozándose por el cambio en tu vida, está gozándose porque los dones del Espíritu te están capacitando para hacer una obra gloriosa. Sí, nunca se olvidó de ti, nunca se olvidó de ti.